Lo dijo en la primera hora. Muy bien, me conecto en este momento con Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, vía telemática. Parlamentario, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio, ¿cómo estás? Un saludo cordial para todos tus seguidores, que son muchísimos a nivel nacional. Gracias a usted, estimado asambleísta. A ver, ayer Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, en una entrevista con la colega Radio Centro, cuestionó la postura del gobierno frente a la salida de dos legisladores de la bancada social cristiana. Primero en su momento fue Lucía Jaramillo y después la semana anterior el asambleísta Guido Vargas. ¿Cómo leer esa declaración? Porque para algunos ha sido interpretada como que a partir de este episodio se marca una distancia con el gobierno. ¿Es una ruptura con el gobierno? ¿Es un distanciamiento? ¿Son diferencias que pueden ser salvables? ¿Cómo entender eso, Jorge? Fabricio, a ver, encantado. Primero, el Partido Social Cristiano ha tenido una postura histórica, que es, después del análisis técnico pertinente, estar a favor de todo lo que sea positivo para el Ecuador y de oponerse en el caso de que sea nocivo. Eso sí, de forma tolerante, respetuosa, con argumentos y con una propuesta alternativa que creamos que es superior para que el país pueda salir adelante. Comencemos por ahí. Entonces, esa va a ser la postura que nosotros vamos a mantener. Después, creo que fueron desafortunadas las declaraciones de ciertos funcionarios del gobierno queriendo endilgar la derrota en el tema de trabajo por horas y arbitraje internacional a otros movimientos cuando los proponentes de la consulta son ellos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ser claros acá. Nosotros, al igual que ellos, hicimos campaña por el sí en las 11 preguntas de la consulta, que se perdió en 2. Hay que tener talante democrático para respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y para analizar casa adentro por qué se perdió. Si le faltó volumen a la campaña, si no utilizamos los canales de comunicación correctos, si ciertos personajes del gobierno, como la ministra de Relaciones Laborales, crearon más dudas que certezas, o si no nos fijamos a tiempo que la oposición a la consulta se estaba enfocando en esas 2 preguntas básicamente. Entonces, nosotros somos personas que vamos de frente y asumimos los resultados de forma democrática. Y acá, tanto el gobierno nacional como nosotros sostuvimos la misma tesis de apoyo al sí en las 11 preguntas de la consulta. Si no fuera así, con ese argumento, entonces la pregunta de la extradición y el rol de las Fuerzas Armadas hay que atribuírselas a Lazo y la reforma al COIP a nosotros. Esto no tiene lógica. Nosotros somos respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Creemos que es el pueblo el gran ganador de la misma, ya que le ha mandado un mensaje contundente al crimen organizado y ha ejercido democráticamente su derecho a decidir sobre temas importantes para que el país pueda avanzar. Después, sobre lo otro, usted me habla de 2 asambleístas. De lo que yo tengo entendido, estos asambleístas fueron separados de la bancada del PSC. La asambleísta Jaramillo, por haber votado en una ocasión distinto a lo que se había coordinado y acordado en la bancada. El señor Vargas, porque en varias ocasiones había acordado algo y después llegaba y votaba de forma distinta. Así que esa es mi lectura sobre el tema. Después ya sabrán ellos por qué decidieron irse al gobierno. Ellos están con el gobierno, tanto, a ver, a Lucía Jaramillo se la ha visto en fotografías, ciertamente cerca del gobierno del presidente Noboa, al igual que su hermana, que entiendo es parte de ADN, pero Guido Vargas también está con el gobierno. No, la hermana, primero hay que decir las cosas como son. La hermana era una asambleísta alterna y renunció para asumir un cargo en el gobierno. Así es, Guido Vargas en varias oportunidades había acordado que iba a votar de cierta forma con la bancada, es decir, había coincidido y cuando llegaba al pleno votaba de forma distinta. También hubieron varios rumores de que él ya había firmado su adhesión a la bancada del gobierno el mismo día en que salimos de vacancia legislativa. Ahora bien, yo le decía en la primera pregunta si este episodio que estamos comentando, no sé si me escucha, ¿me está escuchando?
Sí, A ver, ahí ok. te escucho. Hay ciertos problemas. Ya sabemos que los apagones están afectando a la gente de Sí, 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 telecomunicaciones. es un problema, Jorge. Yo le decía en la primera pregunta, si este episodio que estamos conversando puede provocar que se rompa cualquier tipo de acuerdo político con el gobierno, de entendimiento político con el gobierno para lo que se viene, ¿o no, Jorge? No, Fabricio, porque nosotros somos gente sensata y coherente que sabe representar la confianza que nos dio el pueblo ecuatoriano en las urnas. Mire, yo no creo que deba existir una bancada que diga soy oposición radical a todo solo porque ustedes que son el gobierno me han hecho esto o me caen mal. Eso no puede ser así. Uno debe analizar el argumento de los proyectos y etcétera para tomar una decisión. Y nosotros toda la vida hemos sido gente coherente y sensata, propositiva y pro Ecuador, que va a estar a favor de lo que sea positivo y se va a oponer de forma respetuosa y siempre con una propuesta alternativa a aquello que creamos nocivo, porque a nosotros no nos escogieron para criticólogos, a nosotros nos escogieron para proponer soluciones a los grandes problemas que tiene la nación. Entonces, con lo que me está diciendo, querría decir que para lo que se viene, la Asamblea Nacional tiene que aprobar varias normativas, va a tener 200 días para crear una ley que ajuste la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas complementarias con la Policía Nacional, va a tener que aprobar 4 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y va a tener que aprobar un proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Para estas iniciativas, estas 6 iniciativas, ¿va a haber el ambiente político para cumplir con el mandato popular asambleísta Keiturri? Pero tiene que ser así, Fabricio. Yo no creo que exista partido o bancada que vaya a hacer caso omiso de la orden que nos ha dado el pueblo ecuatoriano en las urnas. Hasta ahora, lo que yo he escuchado de todos los líderes de bancada es que se va a respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y que se va a trabajar de forma propositiva para que el mandato que nos ha dado el pueblo en las urnas se pueda aplicar en el tiempo que dice la ley. No se olvide que después de publicados los resultados, el presidente tiene 5 días para enviarlo a la Asamblea Nacional y después nosotros 60 días para tramitar, debatir y aprobar estos temas. Creería yo que lo correcto sería crear una comisión ocasional para que trate estas cosas. ¿Por qué? Porque después de la muerte cruzada, muchísimas comisiones tienen varios proyectos de ley y reformas pendientes. No vaya a ser que no cumplamos con los tiempos que dice la ley. Desde mi punto de vista, nada hecho al margen de la ley está bien hecho. Entonces nosotros tenemos que ser propositivos y proactivos para cumplir con el mandato popular en el tiempo que estipulan las leyes ecuatorianas. ¿Ustedes coinciden o impulsan la posibilidad, asambleísta Keiturri, de que se integre una comisión ocasional multipartidista para tramitar en el tiempo que establece los anexos de las preguntas de la consulta popular estos proyectos de reforma tanto al Código Integral Penal cuanto a la Ley de Extinción de Dominio? Debe ser una comisión ocasional. Exactamente lo que le acabo de decir, Mauricio. Yo creo que tiene que crearse una comisión ¿Por qué ocasional. no la Comisión de Justicia? Sencillo, porque muchísimas comisiones heredaron muchísimos proyectos de ley y tienen reformas y temas pendientes. Y acá nosotros tenemos tiempo para aplicar el mandato que nos ha dado el pueblo ecuatoriano que tienen que cumplirse. Por eso creo yo que esta comisión ocasional podría tramitar con mayor agilidad el mandato que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Simplemente es eso. No es porque la Comisión de Justicia está liderada por un asambleísta de Revolución Ciudadana y porque hay una composición importante de RC en esa comisión. No, y le voy a decir por qué. Yo escuché una entrevista ayer del líder de la RC y expresidente de la República, Rafael Correa, en la cual él decía que ellos iban a acatar el mandato popular. Bien, yo le tomo la palabra. Entonces, no va por ahí la cosa. ¿Usted cree que de todas maneras tiene que haber una comisión ocasional? En mi caso, no. En mi caso, la propuesta es porque creo que es la forma más dinámica para poder cumplir con los tiempos. Yo no estoy especulando de que van a querer boicotear el tema, ni siquiera se me pasa por la cabeza que una bancada o un partido pueda desacatar la voluntad del 100% que vota y que manda, que es el pueblo ecuatoriano. ¿Es verdad que el Partido Social Cristiano fue el proponente de la pregunta sobre el arbitraje, como planteó el gobierno? Perdón,
vamos a hacer acá. Ya lo dije al inicio, pero lo voy a volver a repetir. Por favor. El Partido Social Cristiano pidió que se incluyan preguntas como el arbitraje internacional y trabajo por horas. ¿Por qué? Porque creíamos que era una gran oportunidad para modernizar el sistema laboral y para construir seguridad jurídica que permita que más inversiones vengan al Ecuador a generar empleo, progreso y bienestar. Bien, pero perdón un ratito. Si el gobierno no hubiera estado de acuerdo, no lo hubiera incluido. Si el proponente de la consulta era el gobierno y el presidente, ellos estaban de acuerdo e hicieron campaña por el sí en las 11 preguntas. Al igual como nosotros también estamos de acuerdo en el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y etcétera. Mire, yo escuché las declaraciones de los representantes del gobierno queriendo endilgarle la derrota en esas dos preguntas a otras bancadas. Y permítame que le diga algo. Yo no soy de las personas que se esconden, yo soy de los que va de forma frontal. Con ese argumento, entonces, el proponente de la extradición y del rol de las Fuerzas Armadas es Lazo. Y de la reforma del COIP somos nosotros. No se olvide que las preguntas de reforma del COIP son prácticamente un copy-paste de las reformas que yo planteé en el Parlamento ecuatoriano un mes antes de que se presenten las preguntas. ¿Qué va a pasar, aparte de estos temas que son de cumplimiento obligatorio y de mandato obligatorio porque se derivan de la consulta? Discúlpeme que lo interrumpo un segundito. Sí se escucha claro porque... Sí, todo. Todo, okay, le escucho fuerte y claro por si acaso. Esté tranquilo. Perfecto. Ya, tenemos todavía 3 minutitos. Oiga, ¿qué va a pasar? Al margen de estos temas, porque usted ya me deja claro que evidentemente, a ver, a la Asamblea no le queda de otra, tiene que tramitar en el tiempo que establece el mandato popular, las reformas, sí. Obviamente hay un trabajo legislativo, tiene que haber los 2 debates, pero hay un plazo de 60 días. Dejemos ese tema de lado. ¿Qué va a pasar con otros temas legislativos en la relación con el Ejecutivo? ¿Qué va a pasar con temas económicos? ¿Qué va a pasar tal vez con temas laborales? ¿Qué va a pasar con esos otros temas que no forman parte de la consulta popular en los siguientes meses, asambleísta Gaiturri? Lo mismo que le he dicho desde el inicio. Todo lo que después del análisis técnico pertinente creamos que es positivo, venga de la bancada que venga, tendrá nuestro respaldo. Todo lo que después del análisis técnico pertinente creamos que no es positivo para que el Ecuador salga adelante, tendrá nuestra oposición de forma respetuosa, tolerante, sin mentiras, sin injurias y con una propuesta alternativa que creamos que es superior para que el país pueda progresar, ya que a nosotros no nos han escogido de criticólogos, sino nos escogieron para encontrarle soluciones a los problemas que tiene el país. Hablando de las soluciones, ya es momento de que el gobierno nacional comience a mostrar la decisión de dar resultados. ¿Por qué? Porque cuando asumió, se sabía que habían básicamente 3 crisis: de inseguridad, económica y de servicios públicos. Bien, si hablamos del tema seguridad, creo que han hecho un gran esfuerzo en disminuir la cantidad de muertes violentas. Sin embargo, la extorsión, que es la vacuna, al menos en la costa ecuatoriana, se ha quintuplicado y los secuestros triplicados. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo superior. Todavía veo que no se han colocado los radares para controlar a las narcoavionetas, no se han controlado los escáneres en frontera, móviles y puertos. Veo que no se están destruyendo como se prometieron los pasos ilegales, que eran 66. En materia económica, veo que en vez de reactivarse el empleo, se ha disminuido en 24.000 empleos, más o menos, no hay liquidez, no hay inversión. Y en materia de servicios públicos, la educación sigue exactamente igual, con los planteles educativos en mal estado, sin tecnología y nuevas metodologías incorporadas al proceso educativo y sin capacitación a docentes. En la salud sigue el cuadro base y de enfermedades catastróficas desabastecidos, los equipos médicos en muchos casos siguen sin funcionar y los hospitales en mal estado. Y en el tema energético, todos sabíamos que le dábamos una crisis, que se tenía que hacer mantenimiento a la red de generación, transmisión, distribución y a las termoeléctricas para que cubran en el caso de que el medio ambiente no permita que nuestra matriz funcione óptimamente, ¿ya? Y no se lo ha hecho. Entonces ya es momento de comenzar a dar resultados. Ya el gobierno nacional tiene 5 meses y nosotros de forma propositiva vamos a proponer proyectos de ley y reformas para que estas cosas se comiencen a solucionar, porque es la gran problemática y lo que realmente aflige al pueblo ecuatoriano. Lo ultimísimo, ¿tienen ya una postura sobre el juicio político mañana a Fernando Santos Alvite? Sí, nosotros creemos que no hubo previsión, que hubo falta de planificación y negligencia en la gestión del señor. Entonces van a votar por la censura.
Así como creemos que pasó lo mismo con la ministra Robo, ¿no? Pero van a votar entonces mañana por la censura de Santos Albite. Sí, sí. Correcto. Jorge, gracias por el tiempo, muy amable. Mauricio, gracias a usted y un saludo cordial para todos sus seguidores, que son muchísimos a nivel nacional. Muy amable, gracias a Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.